Muy bien, vamos entonces ahora a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a leer un versículo muy conocido de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo de número 14. Crónicas, Segunda de Crónicas 7, 14. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, esta versión. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Oremos. Padre, gracias. Tú, Señor, más que nadie, Padre, en esta tarde conoces a cada corazón que aquí está. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos anhelos, Señor, hambre, sed. Tenemos deseos, Señor, de oír tu palabra. Y necesitamos ser ministrados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Enséñanos, Señor. Ministranos, oh Dios. Sana, Señor. Trae sanidad a nuestras vidas, Padre. Y obra lo que tú quieras obrar. Para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Este texto que yo he leído de Segunda de Crónicas 7:14 está dentro de un contexto donde Dios tiene que hablar con su pueblo, porque Dios no está hablando con la gente de la calle, ni con la gente que no le conoce, está hablando con su pueblo. Así como en esta tarde Dios está hablando con su iglesia, diciendo lo siguiente: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este versículo no usa la palabra arrepentimiento, pero es la definición clara de lo que es el arrepentimiento. Es decir, humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, apartarse del mal, del pecado, de una conducta equivocada. Y si lo hacemos, Dios desde el cielo perdona nuestros pecados y restaura nuestra vida. En esta tarde me gustaría hablar de algo sumamente importante en la vida de los hijos de Dios, en la vida de aquellos que quieren caminar con el Señor. Y es sobre el arrepentimiento. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y después llevado al desierto a la tentación, cuando terminó la tentación, empezó su ministerio predicando el Evangelio del Reino. Y su primera predicación y sus primeras palabras, nosotros la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17. En el Mateo capítulo 4 está la tentación de Jesús y el principio de su ministerio. Y sus primeras palabras como predicación fueron en el 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús hace una invitación a toda persona que quiera arrepentirse y acercarse al reino de los cielos y obtener salvación en él. Entonces, el arrepentimiento es muy importante en la vida de aquel que quiere caminar con Dios. Porque si queremos verdaderamente caminar con Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestra conducta, que es lo que he leído en Segunda de Crónicas. Pero vamos primero a definir una cosa: ¿qué es el arrepentimiento? Porque a veces nos equivocamos. La palabra usada en el Nuevo Testamento
para arrepentimiento, o en este versículo que yo he leído de Mateo 4:17, cuando dice arrepentíos, la palabra griega original es metanoia. Metanoia significa, tiene la interpretación o la traducción de un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de voluntad, un cambio de actitud, un cambio de dirección o un cambio de vida. En ningún momento dice que yo puedo quedarme como estoy, ¿verdad? Está hablando de cambios. El arrepentimiento verdadero tiene que llevarnos a un cambio. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es cuando yo me he equivocado, me siento mal o estoy viviendo una vida que no agrada a Dios, me duele, pero yo no hago nada al respecto. Eso es remordimiento. Pero cuando yo tomo una actitud en relación a lo que estoy haciendo, viviendo, diciendo, entonces es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que provocar en nuestras vidas un cambio de actitud, de mentalidad, de palabras, de comportamiento. Tiene que provocar en nuestras vidas algún tipo de transformación. Como nosotros estamos en un proceso constante de transformación, el arrepentimiento es algo que tiene que estar en nuestras vidas todos los días. Hoy voy a ser pesado. Dile a la persona que tienes a tu lado, hay que arrepentirse todos los días. Amén. ¿Verdad? O habrá algún día que nosotros podemos llegar al final del día, mirar al cielo, ¿no? Pensar en el Señor y decir, Señor, hoy el día ha sido full, ha sido totalmente perfecto, no hace falta arrepentirme hoy, porque no he metido la pata en ningún momento. Yo no sé tú, hermano, pero este día está por llegar, para mí nunca ha llegado, porque yo meto la pata todos los días. A veces con cositas pequeñitas, insignificantes, y a veces metemos la pata bien metida, y nos equivocamos bien. Entonces, hay que arrepentirse cada día con un corazón sincero, porque el verdadero arrepentimiento produce salvación. No hay salvación y no hay vida con Dios si no hay arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es primeramente una consecuencia de que yo soy consciente de mis errores y una consecuencia de que yo estoy dispuesto a salir de mi vida de errores. Entonces, hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es para salvación. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y lo hemos invitado a vivir dentro de nuestro corazón, una de las cosas que seguramente nosotros hemos dicho es, Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Muy bien. Nosotros hemos leído en Mateo 4:17 que Jesús hace la invitación y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una invitación a la salvación. Eso sigue después, en Hechos 3:19, nosotros vamos a leer que Pedro va a decir lo siguiente, en su primera prédica después del Pentecostés. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Entonces, cuando hay arrepentimiento, hay refrigerio para el alma. Hay sanidad para el alma cuando hay arrepentimiento. Pero entonces, volvamos un poquito. Hay que ser consciente del pecado o de nuestros errores
y hay que estar completamente convencido de que tengo que cambiar, tengo que realmente ser transformado. Pero aquí quiero decir algo importante. El arrepentimiento es nuestra parte delante de Dios sin reconocer quién somos delante de su santidad. Pero producir cambios, eso los tiene que hacer el Señor. Sin la ayuda del mismo Dios o del propio Dios, no hay cambio en nuestras vidas. Pero si hay verdaderamente arrepentimiento y no remordimiento, porque si hay remordimiento, bueno, yo me he equivocado, pero no pasa nada, voy a seguir adelante como estoy. No, tiene que haber arrepentimiento. Y entonces la toma de decisión para que lo que está mal sea cambiado por algo que está bien. Pedro lo dijo, Jesús lo dijo, lo he leído, Pedro lo dijo en Hechos y Pablo también lo dice en Romanos 2:4. Mire lo que dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Algo interesante, ¿verdad? Hasta para arrepentirse nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Para que ocurra un arrepentimiento verdadero y yo reconozca que no voy bien, hasta para eso necesitamos de la ayuda de Dios. Porque dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. O menospreciáis las riquezas de la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, que es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación donde no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay sanidad. Si no hay sanidad, no hay salvación. Entonces, hay que arrepentirse cada día. Y tiene que ser un arrepentimiento sincero. ¿Y por qué digo eso, hermano? Porque muchas veces tenemos problemas de conducta o problemas dentro de casa o problemas en el matrimonio o problemas en la familia o problemas en el trabajo o problemas donde sea y del tipo que sea. Y con el tiempo empezamos a dar por normal algo que no es normal. Es decir, empezamos a aprobar cosas que Dios no las aprueba. Y cuando eso empieza a ocurrir dentro de nuestras vidas, empezamos a no arrepentirnos. Y si no hay arrepentimiento, no hay cambios. Y si no hay cambio, no hay transformación. Porque aparte de salvación, el arrepentimiento también nos lleva a la santificación. Pastor, ¿eso qué es? Bueno, explico una cosa sencilla y a la vez no tan sencilla. Cuando Pablo escribía las cartas a la iglesia de Filipo o a la iglesia de Galacia o a los romanos, él siempre decía a los santos de la iglesia de Roma, a los santos de la iglesia de Filipo, a los santos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque todo aquel que está salvo en Cristo Jesús es santo, porque es santificado por la obra de Jesucristo en la cruz. Es decir, la obra de Jesucristo es la que nos regala salvación por la gracia. Pero a la vez tiene que ocurrir en nosotros un proceso de santificación. ¿Eso qué es, pastor? Bueno, si yo era un mentiroso, yo tengo que abandonar a la mentira.
Si yo era el que engañaba, yo tengo que dejar de engañar. Si yo era el que falsificaba, tengo que dejar de falsificar. Si yo era el que robaba, tengo que dejar de robar. Y si yo era el que pecaba, tengo que dejar de pecar. Que puede parecer sencillo, pero a veces no lo es. Y principalmente si no hay ayuda de Dios. El arrepentimiento es lo que nos lleva también a la santificación. A veces hay personas que piensan que la santificación es para agradar a Dios. Bueno, si yo voy en el proceso de santificación y voy agradando a Dios, aunque me cueste, bueno, voy llevando. Quiero decirte una cosa, la santificación es más para ti y para mí que para el propio Dios. Porque cuando tú y yo andamos en santidad, nuestro espíritu va bien, nuestra alma va bien y nuestro cuerpo va bien. Aunque estamos en medio de una tormenta y de una tribulación. ¿Por qué? Porque cuanto más santidad, más cerca podemos vivir del Señor. De hecho, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? Es vivir en un constante proceso de arrepentimiento, de perdón y de transformación. Yo acostumbro decir algo que es muy obvio, pero a la vez no muy común. A veces nosotros queremos tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. No, si tú haces lo mismo siempre, vas a tener siempre el mismo resultado. ¿Quieres algo diferente en tu vida? Tienes que hacer cosas diferentes. Yo no sé tú, hermano, pero yo antes de conocer al Señor hacía las cosas a mi manera. Y yo estoy más que convencido que las cosas hechas a mi manera no funcionan. Las cosas funcionan cuando están hechas a la manera de Dios. Hay momentos en que nosotros peleamos con Dios. No, Señor, es que yo no quiero. No, eso me cuesta. No, yo he nacido así, vivo así, voy a morir así. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque un hijo de Dios puede y debe ser transformado y moldeado cada día. ¿Que va a ser fácil? No. ¿Que va a ser sencillo? Tampoco. Pero Dios puede transformar nuestras vidas cada día. Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 8, Jesús está hablando y diciendo lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eso qué significa? Que tú y yo tenemos que caminar cada día y nuestra conducta tiene que demostrar que hay frutos de arrepentimiento. Es cuando nos mira y nos dice: Yarma, pero si eso era un mentiroso, si cada 10 palabras que decía, 12 eran mentiras. Y resulta que ahora, no sé qué le pasa, está hablando diferente. Estoy usando aquí un ejemplo. Yo no era muy mentiroso. Mentía, por supuesto, como cualquiera, pero no tanto. Yo tenía otras debilidades y unas cuantas que el Señor sigue obrando en mi vida. Pero cada día tenemos que, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo dice Jesús. En Hechos capítulo 26, versículo 20, la palabra va a decir lo siguiente: antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador y le invita a vivir dentro de su corazón, a partir de este momento
deben empezar los procesos de transformación, siempre y cuando yo dependo del Señor. El hombre y la mujer autosuficientes no pueden vivir y caminar con Dios. Porque Dios anhela tener hijos completamente dependientes de Él. Yo y tú, si queremos caminar con el Señor, tenemos que depender de Dios para todo. Pero pastor, hasta para las cosas más sencillas de la vida, hasta para las cosas más sencillas de la vida, yo tengo que consultar al Padre. Hay gente, y sé que aquí no hay nadie así, que divide su vida en dos partes. Una es mi vida espiritual y otra es mi vida natural. En mi vida espiritual yo consulto a Dios. Y en mi vida natural no hace falta, yo hago lo que me da la gana. Y entonces creemos que está bien. Bueno, eso lo decido yo y eso lo decide Dios. Y eso no existe. Si yo quiero caminar con Dios, tengo que depender de Él para todas las decisiones de mi vida. Pastor, cuando yo voy al kiosco de la esquina a comprar el pan para el desayuno, tengo que preguntar al Señor qué pan voy a comprar. No hace falta decir que no, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de depender de Él cada día y en cada momento. De si estamos en el trabajo y estamos pintando, estamos en oración y diciendo, Señor, yo te adoro porque tú me has dado el trabajo. Si yo estoy conduciendo un coche, si yo estoy a lo mejor limpiando en casa o en mi trabajo, sea lo que sea, si verdaderamente tengo dependencia de Dios, yo tengo anhelo de caminar con Él, yo estaré hablando con Él. Y a veces hablando de nuestras cosas. A veces hay días en que uno se despierta y no sabe ni por qué, no se despierta bien y dice, Señor, hoy me siento bien, necesito tu ayuda, necesito un abrazo. A mí ya me pasó, hermano, que Dios me dijo solamente, da un abrazo a esta persona. Y yo abrazar a la persona y obedecer a la voz del Espíritu Santo de Dios, y la persona quebrantarse y empezar a llorar, simplemente por un abrazo. O quizá por una ayuda o por una palabra. Lo importante es que podamos dar o hacer obras dignas de arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9, la palabra del Señor va a decir lo siguiente. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y cómo lo es? ¿Cómo Dios es paciente con cada uno de nosotros? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero infelizmente eso no va a ocurrir. El deseo de Dios es que todos los seres humanos puedan arrepentirse. Pero eso el propio Dios ya sabe que no va a ocurrir. Jesús lo dijo muy claramente. Estrecha y angosta es la puerta de la salvación por donde entrarán algunos. Y ancha es el camino, la puerta de la perdición. Y muchos entrarán por ella. ¿Por qué? Porque donde gobierna el orgullo, no hay lugar para arrepentimiento. Por eso, hermano, quizá la manera que lo voy a decir no sea la más adecuada, pero da una patada en el orgullo y abraza el arrepentimiento, porque es lo mejor que podemos hacer cada día. El arrepentimiento produce una vida nueva en el corazón de aquel que cree. Dice Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y en el 5, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin arrepentimiento no podemos hacer ni una cosa ni otra. Y entonces no podemos nacer de nuevo. Y si no podemos nacer de nuevo, no podemos ser nueva criatura y no podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Pero en el momento que nos arrepentimos, Dios obra un milagro en la vida de aquel que cree. Porque el arrepentimiento produce salvación y nuevo nacimiento. Yo me acuerdo del Yalma, el que quedó ahí atrás. Y seguramente que tú también, ¿verdad? Y aunque yo me acuerde de él, no lo echo de menos. Porque ser nueva criatura en Cristo Jesús es lo mejor que podemos vivir. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a empezar del final hacia el principio. La Biblia está diciendo en este versículo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces la voluntad de Dios es mejor que tu voluntad y que mi voluntad. Entonces hay que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero para que eso ocurra, dice que yo no puedo conformarme a este siglo. ¿Qué significa eso? El siglo que nosotros vivimos ha cambiado el nombre de muchas cosas que siempre han sido pecado y han dado un nuevo nombre, y algunas a través de leyes se han hecho como algo natural, pero delante de la palabra de Dios, y aunque este siglo diga determinadas cosas, tú y yo no podemos conformarnos, moldearnos al siglo que nos rodea. No está hablando al tiempo, está hablando al sistema, está hablando al mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor, intentando empujarnos a cosas que no agradan a Dios. Entonces, no te dejes conformar por este siglo. Lo dice Pablo y lo escribió hace 2000 años. No veas si es actual este versículo. Mas reformaos. Yo he dicho que el arrepentimiento produce, lleva a transformación. Entonces, si somos reformados, es porque hubo arrepentimiento y hay con eso transformación. Por la renovación de vuestro entendimiento. Una de las traducciones de la palabra metanoia, arrepentimiento, es cambio de pensamiento, de mentalidad, de entendimiento. Yo no estoy hablando aquí de carácter, porque Dios te ha creado a ti y a mí, cada uno de nosotros con nuestro carácter. Unos somos más rapiditos, más nerviosos, otros somos más lentos, casi parando como yo. Pero ese es el carácter. Ahora, tanto los rapiditos como los lentos, aquellos que son más calmos, más tranquilos, los que son más nerviosos, todos nosotros podemos ser transformados, ser renovados por el poder de la palabra de Dios y de la obra maravillosa de su Espíritu Santo. No nos aferremos a nuestras costumbres, tradiciones, manías, lo que sea, sino que dejemos que Dios nos transforme. Si lo hacemos,
dice la palabra que vamos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando el hombre se arrepiente de verdad y reconoce su condición, Jesús obra un milagro en su vida. El arrepentimiento es una columna del Evangelio y un rasgo importante en la vida de un hijo de Dios. Donde hay arrepentimiento, hay quebranto. Donde hay quebranto, hay perdón. Donde hay perdón, hay restauración. Donde hay restauración, hay transformación. Y viviendo en la buena voluntad de Dios, nuestra vida será mucho mejor. Pero tiene que empezar por el arrepentimiento. Tiene que empezar por el paso que tenemos que dar. A veces yo escucho a las personas decir, esta semana mismo estaba hablando con una persona, y las personas dicen, pero es que yo tengo la razón. Cuando yo miro a la cruz y veo a Jesucristo colgado en la cruz, Él tenía todas las razones para no estar en ella. Pero Él decidió ir a la cruz para que tú y yo tuviéramos oportunidad de salvación. Es decir, no siempre en la vida del ser humano la razón es lo que nos va a llevar a una mejor condición. A veces tenemos que poner la razón y nuestras razones a un lado y dejar que Dios obre en nuestros corazones. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde.